persona, cuando un ser tiene una profunda vocación de conocer su interior, de avanzar sobre la sintonía espiritual, la respuesta, más tarde o más temprano, que va a recibir van a ser claros estímulos internos. Cada vez que nuestra conciencia interior percibe permeabilidad, predisposición, disponibilidad, vierte estímulos sobre nosotros. Esos estímulos pueden transformarse en factores filosóficos y espirituales de condición práctica. La cosmosofía es eso. Es lo que vive la conciencia ante un cúmulo de estímulos internos que debieran gradualmente empezar a traducirse como pensamientos, sentimientos y acciones de orden superior. Entonces la ciencia cósmica, la filosofía cósmica, la cosmosofía es eso, ¿sí? Conjuntos de estímulos, acordes de estímulos que son vertidos desde los niveles internos, en lo inmediato, en lo supramental, desde nuestra alma hacia el ego y la personalidad, para brindarles al ego y la personalidad herramientas acordes a las necesidades individuales y universales. En este momento nosotros, como humanidad, estamos participando de un ciclo de transición cósmica en el planeta. Un ciclo donde se está trascendiendo gradualmente, a medida que este ciclo de transición avanza, se está trascendiendo gradualmente la ley de karma y, agotada ya la polaridad, la antigua polaridad masculina del planeta, y avanzando al final de la transición hacia la ley evolutiva superior, donde con un carácter de mayor intensidad y voltaje se va a expresar la actual polaridad femenina. Entonces, la cosmosofía como herramienta, los estímulos internos como herramienta, lo que buscan es que las personas se tornen gradualmente prácticos espirituales, lo que significa aprender a acompañar la transición del planeta, viviendo la propia transición individual. Entonces, si una persona que es consciente de estos estímulos internos, que nosotros llamamos cosmosofía, el nombre no importa, porque los estímulos son importantes, no el nombre. Si una persona abierta a estos estímulos no pudiera replicarlos en una condición práctica, filosófica y espiritual a través, como decíamos, de pensamientos, sentimientos y acciones que están regulados, alimentados y conducidos por su vida interna, entonces sería un teórico más, o por lo menos podríamos decir que transitoriamente está interferido por la influencia de las fuerzas de la materia que no le permiten que aquel alimento interno que está recibiendo pueda ser transferido a través de su conciencia como un alimento hacia toda la vida planetaria. Un ser, un práctico espiritual, una persona que tiene una genuina filosofía espiritual de orden práctico, lo que hace es atender las necesidades planetarias, permitiendo que la vida cósmica interior, vertida a través de su conciencia, atiende esas necesidades. Si un ser se descubre sumamente identificado con las fuerzas de la materia, entonces todavía, transitoriamente, hay una lejanía, hay una distancia muy grande entre la fuente que lo alimenta y él como herramienta para hacer que aquel alimento se vierta sobre la vida planetaria. Por eso la cosmosofía no es una creencia, no es un dogma, no es una religión. La cosmosofía es filosofía en estado puro, porque la verdadera filosofía no se aprende de libros, la verdadera filosofía no surge de un diploma que nos pueden dar en la facultad. La verdadera filosofía surge del contacto profundo del ego y la personalidad con el vertido de energías cósmicas, espirituales, internas, de las cuales se tornan o se deberían tornar depositarios ego y personalidad. Por eso, cuando hablamos de cosmosofía, no hablamos de una profesión, no hablamos de una carrera, de un estudio metódico.
La cosmosofía es de carácter absolutamente interno, fluido y práctico. ¿Cómo hacer más fluido el contacto con nuestro ser interno? Ser interno, alma, instructor interno, energía espiritual, como esencia interna, como cada uno lo quiera llamar. Lo importante es que entendamos que aquello de lo cual estamos hablando es subjetivo, está oculto por la conciencia del ego y la personalidad, y se supone que gradualmente, en esta etapa de transición, estamos recibiendo muchos estímulos para reducir las distancias entre esta parte externa, rígida, tridimensional y kármica de nuestra conciencia en relación a aquel aspecto o aquellos núcleos subjetivos que están por encima de la ley de karma, que no están condicionados por las fuerzas de la materia. Entonces, ¿cómo hacer más fluido el contacto con nuestro ser interno? Nadie podría avanzar en la concreción de esa fluidez, de abrir camino a esa fluidez, si no fuera capaz de simplificar su vida. El secreto del ser, estando ante las contingencias y acontecimientos kármicos netamente materiales, empieza cuando logra el camino de la simplificación, lo que lo lleva gradualmente al camino de la síntesis. El inconveniente que tiene el ego para sintonizar la vida interna está dado en su identificación casi compulsiva y obsesiva, incluso sin notarlo, con las fuerzas presentes en la materia. En el campo psicofísico, es decir, a nivel mental, astral, emocional y etérico-físico de la realidad, es decir, el campo estrictamente kármico, ¿sí?, están presentes fuerzas que sirven para ponernos a prueba. Fuerzas que son insustituibles, como valiosos auxiliares, porque sin ellas nosotros no podríamos ser puestos a prueba. Pero el problema es cuando nosotros nos identificamos de un modo tal con esas fuerzas, que incluso, como acontece de modo general con nuestra civilización, no solo ignoramos su presencia y su sentido de presencia, sino que no notamos cómo nos influencian. Entonces, es un trabajo intenso de persistencia, de simplificación hacia la síntesis, que el ego tiene que hacer para romper el influjo hipnótico que esas fuerzas generan sobre él y utilizar las energías con las cuales se identifica y sirve esas fuerzas para orientarlas hacia la búsqueda de sintonía y alineación interior. Toda energía que utilizamos para confirmar la identificación con esa fuerza no está puesta en reducir distancias con nuestra fuente interna, con nuestra esencia espiritual. Entonces, aquellos que quisieran avanzar tienen que adoptar una intención profunda, genuina, con coraje, de autoobservación, de autoconocimiento y aprender a reconocer cuánto de responsables tienen en aquella disfunción de sintonía y conocimiento de su propia esencia interna. Todos nosotros tenemos un camino a recorrer en ese sentido. Cada uno de los que estamos en la materia tenemos un trabajo profundo, todos, ninguno está exceptuado. Alguno puede decir, pero usted la tiene más clara. La parte que me corresponde la tengo que hacer. Las pruebas que me corresponden las tengo que asumir y resolver. No estoy exceptuado. Todos, decíamos, todos nosotros tenemos ese trabajo profundo para hacer. Si no tenemos suficiente vocación para ir al encuentro de esa vida interna, para abrir nuestra conciencia a esa vida interna, para asegurarnos que es prioritario sintonizar y alinearnos a esa vida interna, entonces podría llegar a ser simplemente ambición espiritual hablar de que intentamos ser receptores de la vida interna. Si esa vida interna no es prioridad, en mi escala de valores no está arriba de todo, encontrarla, abrazarla, donarme a ella, entonces todavía estoy lejos de ser realmente un práctico espiritual.
Entonces el ser con humildad tiene que aprender a confirmar si es prioritario en su existencia el encuentro con esa vida interna, la sintonía con esa vida interna, la alineación con esa esencia cósmica interior. Si él puede avanzar en ese sentido, entonces tiene que tener la persistencia y la fidelidad suficiente para ir confirmando ese proceso. No tiene que compararse, no tiene que especular, no tiene que verlo como una meta a alcanzar de tipo material, individual, egoísta. Cuando un ser está buscando reducir la distancia con su esencia interna, tiene que tener claro, y siempre debería estar claro en alguna medida, que lo que él pudiera avanzar en tal sentido debe ser donado al bienestar planetario, al equilibrio planetario, a la rearmonización del planeta. Quien buscara reducir la distancia que lo separa con su esencia interna, como una cocarda personal, como un premio que él cree que merece, ¿sí?, como una meta egoísta y personal que él tiene que alcanzar, incluso con una enajenación tal que lo hiciera creer que va a estar por sobre encima de los demás, entonces no busque por ese lado, porque lo único que va a encontrar va a ser que esas fuerzas con las cuales todavía está en contacto van a disfrazarse de espiritualidad. Esas fuerzas se van a presentar a la conciencia de ese individuo de un modo superior sin serlo. Por eso la ambición espiritual interrumpe la posibilidad del ser de avanzar en sintonía y alineación con su esencia cósmica espiritual. Entonces, un ser debería, en definitiva, buscar esta sintonía interna, avanzar en esta sintonía interna, simplemente para ser una herramienta más efectiva de la redención y de la asistencia a las necesidades del plan evolutivo, quiere decir a las necesidades del planeta Tierra. Y siguiendo en este sentido, nos preguntan por qué el mundo está tan convulsionado. Este extremismo endémico que padecemos, casi sin notarlo a veces, llamado materialismo, lo que hace es reproducir las condiciones caóticas y de desarmonía del planeta. Entonces el mundo está convulsionado, es decir, está sumido en el caos, porque una parte de sus componentes, en este caso la humanidad de la superficie de la Tierra, no aportamos la cuota de armonía y equilibrio que debiéramos. Afortunadamente el plano, lo que llamamos plano terrestre o dimensión terrestre o planeta Tierra, está compuesto por distintos niveles de conciencia. Es multidimensional, distintos planos, niveles y dimensiones, ¿sí?, están presentes y en cada uno actúa la energía y las leyes de manera específica. Nosotros podríamos decir que el mundo convulsionado que señala la pregunta es el mundo de la superficie de la Tierra. Existen planos, niveles y dimensiones sutiles, más evolucionados, donde ese caos, esa desarmonía y ese desequilibrio no imperan ni se manifiestan. Pero es nuestra responsabilidad lo que generamos en la superficie planetaria, quiere decir, en la dimensión kármica de la superficie terrestre. Entonces, ese es el motivo. Las personas creen, tal vez, en algunos casos, por falta de comprensión de sus propios patrones de vida y de conducta, que no están aportando mucho a ese caos. Pero lo mínimo que aportáramos es mucho si la armonía y el equilibrio que adeudamos sigue siendo una deuda. Quiere decir, si la deuda sigue siendo esa. Entonces, uno pone un poquito, el otro un poquito menos, el otro un poco más. Pero la sumatoria, prácticamente, son un grupo de pioneros que han logrado romper la influencia que esas fuerzas caóticas imponen a su conciencia
y están brindándose como herramientas de liberación, de esencia, de luz, de armonía, de equilibrio y en la medida que se pudiera de pacificación. Entonces, preguntarnos por qué el planeta está así sería preguntarnos por qué permito que el planeta esté así. ¿En qué grado soy responsable? La permisividad con que manifiesto mi conciencia me está implicando como responsable. Nosotros todos, a lo largo de una cantidad de encarnaciones, fuimos poniendo el planeta progresivamente en este avance de orden negativo, es decir, nosotros confirmamos con nuestra forma de pensar y de sentir y obviamente de actuar el sentido contrario a la evolución que tanto necesita la definición planetaria actual. Entonces, todo lo que dijimos antes de comenzar con esta pregunta, contestar esta pregunta, es aplicable aquí. Tengo que revertir mi identificación como conciencia con aspectos disuasivos, involutivos, que continuamente me encuentran receptivo de sus influencias y lo ejecuto prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo, porque estoy acostumbrado a la influencia de esas fuerzas en mi conciencia y sin notarlo muchísimas veces soy un ejecutor de esa voluntad involutiva. Entonces es el motivo por el cual la superficie planetaria está en caos progresivo, en avance. A pesar de que vamos también en avance en el cierre de la transición planetaria, acompañamos ese avance del cierre de la transición planetaria con una complicidad que hace que recrudezca nuestro funcionamiento sin dar mira la mayor parte de las veces de intentar revertirlo primero en nosotros y una vez revertido en alguna medida en nosotros, ofrecer una irradiación, una energía, una influencia, una dimanación que pudiera estimular y permitir que otros pudieran percibir que el camino es en otra dirección. ¿Y cómo detener los conflictos? Es interesante porque en el cosmos, las leyes cósmicas lo que hacen es mostrar o revelar que todas las energías responden a actividad radial. Algunos de ustedes sabrán que en el ciclo anterior se hablaba de los rayos de Saint Germain, de la metafísica. Bien, la energía del conflicto es una energía que en un universo kármico como el nuestro está relacionado al cuarto rayo. El cuarto rayo en un universo kármico no se conoce como armonía, sino como armonía a través del conflicto. Quiere decir, nuestra humanidad conoce pobremente la armonía a consecuencia de conocer muy intensamente el conflicto. Entonces, si nosotros queremos ver cómo cooperar para trascender el conflicto, deberíamos estar en condiciones de buscar incondicionalmente la fuente de armonía que está presente en nosotros. Si nosotros pudiéramos alinearnos suficientemente con esa fuente de armonía y de equilibrio que está en nuestro interior, en lo más profundo de nuestra conciencia subjetiva, cósmica y espiritual, esa alineación permitiría que aspectos de armonía pudieran fluir en la medida que fuese necesario y que nuestra condición transitoria lo permitiera, para que atendiera el campo del conflicto. Si un ser no puede alinearse internamente, no puede vertir energías suficientes en relación a la transmutación del conflicto. No es el ser el que va a operar sobre el conflicto, sino el ser alineado a la fuente de armonía y de equilibrio que puede vertir energías como un canal sobre el conflicto. Entonces, si nosotros no transformamos nuestro comportamiento, no podemos transformar nuestra discapacidad para que la energía interna fluya a través de nuestra conciencia. Aquellos que lograran esa sintonía y alineación, gradualmente van a empezar a tener pruebas de esto que estamos diciendo. No es un acto mágico, no es un acto calculado, especulativo, no es matemático.
Pero cada vez que un ser lograra suficiente y genuina alineación interna, el efecto de esa alineación, de un modo u otro, va a operar. La vida interna, las leyes internas, espirituales y cósmicas, están esperando que generemos ese condicionamiento, que generemos esa posibilidad. Por eso no van a traicionar nunca las leyes internas. El poder manifestarse y actuar cada vez que alguna conciencia o un conjunto de conciencias generara las condiciones para que esa posibilidad se torne posible. Entonces, lo mejor que podemos aportar a esta situación de conflicto planetario es simplificar la vida, hacernos menos superfluos, aprender a renunciar continuamente a aquello que nos atrae y que no proviene de un estímulo interior. La vida interna puede ofrecernos un estímulo que haga que cierto elemento o condición alguna se torne o pase a ser necesario para nosotros, pero las fuerzas de la materia son capaces de hacer lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a renunciar a las influencias de las fuerzas de la materia y aprender a orientar toda nuestra energía para que la influencia interna logre colocar para nosotros, y eso significa aceptar lo que ella coloque, en función de pasar a tener una herramienta efectiva para el tratamiento de las necesidades del planeta. Si un ser, insistimos, simplifica su vida, aprende a renunciar, abre la posibilidad riquísima de pasar a ensayar el desapego a partir de sostener una renuncia genuina, entonces va a pasar a ser una herramienta de asistencia de la vida planetaria. Y lo más interesante va a ser que él no va a estar expectando a ver si el conflicto se disuelve. Él va a aprender a ser una luz en el conflicto, aunque el conflicto siga ahí. Porque el tema no es tener obsesión de disolver el proceso del conflicto, sino aprender a estar en armonía en el conflicto. En una humanidad que masivamente alimenta el conflicto, quiere decir, en una humanidad que masivamente es conflictiva, quienes puedan abrirse al contacto interno deben renunciar a la ingenuidad de creer que porque están en armonía o logran una cierta armonía y equilibrio, una cierta alineación y sintonía, el conflicto va a empezar a disolverse alrededor de ellos. Por el contrario, van a aprender a estar en armonía y en equilibrio, lo que quiere decir sin perder armonía y equilibrio en el contexto del conflicto, poniendo lo que otros no ponen, lo que la mayoría no va a poner nunca, porque la mayoría todavía, con inmadurez, ¿sí?, con un cierto tipo de oscuridad en su conciencia, alimenta el conflicto de un modo naturalizado. Mientras que los pioneros, las pequeñas minorías, tienen que aprender a moverse en el conflicto, liberando la luz que las mayorías no pueden. ¿Cuál es el papel de la humanidad en esta transición terrestre dentro del plan cósmico mayor? Todo lo que estuvimos hablando ya responde esto, pero vamos a hacer algún aporte más. El rol, el papel de la humanidad es precisamente pasar a ser un espejo de orden cósmico. Si un ser humano o una humanidad, o una parcela de una humanidad, un grupo, un porcentaje, no puede aprender a asumir este rol de espejo de orden cósmico, entonces no puede asumir aquello que le corresponde. No importa si estamos en una transición o si estamos por llegar a una transición o ya la superamos. Es fundamental entender que estar en la materia implica resolver la participación material, tridimensional y kármica a partir de avanzar sobre la constitución o construcción de nuestra conciencia como un espejo capaz de reflejar
la vida interior, la luz interna, la esencia cósmica espiritual. Entonces, hay una cantidad de seres que están encarnados, que tienen que avanzar sobre ese proceso, por sintonía, por alineación, aprender a ser herramientas de orden cósmico. Quiere decir, aprender a ser espejos que capten aspectos energéticos ocultos, superiores, ¿sí?, supramentales, los adapten, los hagan propios y los irradien para que esos aspectos puedan realizar o generar el efecto o generar las consecuencias que solamente seres en sintonía y alineación pueden ofrecer a la vida material. Nosotros le dimos a la materia, lamentablemente, un protagonismo y la colocamos en un lugar que no estaba previsto arquetípicamente. No era el modelo para la materia ni el paradigma que nosotros la endiosáramos. Nosotros le dimos a la materia tridimensional y bruta, a las fuerzas psicofísicas, una identidad divina. Por eso esta humanidad, de modo práctico, le rinde pleitesía a la materia y solo pocos de quienes la componen se curvan ante las leyes espirituales y cósmicas. La materia tenía que ser llevada al encuentro de la realidad espiritual, pero eso hubiera sido posible si al momento de interactuar con la materia, nosotros hubiéramos liberado en el campo material pensamientos superiores, sentimientos superiores, y que el campo material fuera el teatro de operaciones de acciones superiores. El instructor Jesús decía: por sus obras los conoceréis. Por estas obras generales de esta humanidad no van a reconocer a nadie, indudablemente. Van a quedar todos afuera de reconocimiento. La mayoría, por lo menos, va a quedar fuera de reconocimiento. Entonces, nuestro papel como humanidad, ¿sí?, de modo general, no va a cumplirse. Seríamos ingenuos si estamos esperando que el conjunto actual de la humanidad revirtiera sus patrones de vida y de conducta. Que de repente todos, orquestadamente, dijeran: uy, nos equivocamos, vamos a trabajar en sentido contrario al error. Eso es imposible. La ingenuidad espiritual puede llegar a ser muy grave. De hecho, por ejemplo, en Internet, y también en otros contextos, pero en Internet abunda mucho, algunas personas pseudo-iluminadas que están bajando información diciendo que los hermanos mayores del cosmos, los seres extraterrestres, los seres intraterrenos, ¿sí?, dieron la gran noticia de que la humanidad pudo superar la crisis y que a partir de ahora, ¿sí?, la humanidad va a mudar su actitud. Bueno, supongamos que los diarios son mentirosos, que los noticieros son mentirosos, que los podcasts son mentirosos, que los influencers son mentirosos, sí, muchos sí, ¿sí?, y que todo lo que se dice del empeoramiento planetario es un complot. Pero no lo es. Lamentablemente, a todas esas personas les estamos brindando la información que más les gusta, que es un principio amarillista de la noticia, al cual le colocan condimento para que lo sea más todavía. Entonces, no podemos creer que esta situación actual del planeta va a mejorar simplemente porque algunos dicen que va a mejorar. El planeta va a cerrar esta transición con una purificación profundamente intensa. Jamás hubo una purificación de este tipo, en esta condición, con estas características. Algunos de los que están acá presentes, los que están viendo el vivo por Facebook, han escuchado hablar de la Lemuria, han escuchado hablar de la Atlántida y han escuchado hablar de que luego de la Atlántida emergió una raza posatlante o adámica, nosotros, posatlantes o adámicos. Y en relación a la Lemuria y a la Atlántida, que vivieron purificaciones continentales muy fuertes, hundimiento de la Lemuria, hundimiento de la Atlántida. Muchas de las personas que confirman firmemente que la Lemuria y la Atlántida pasaron por purificaciones de ese tipo, ¿sí?,
con seísmos, terremotos, tsunamis, maremotos, y que finalmente esas civilizaciones, ¿sí?, desaparecieron, no están seguros de que en este momento pudiera ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Posiblemente porque en algún nivel de su conciencia el miedo está presente. Es más fácil aceptar que otros pasaron por cosas terribles a aceptar humildemente que no deberíamos creer que estamos exceptuados de ese mismo tipo de proceso. Y sería objetivamente útil entender y abrirnos a que la purificación que va a llegar a nuestro planeta ya no es territorial. ¿Qué queremos decir? Lemuria era un continente con algunas islas cercanas a la madre patria. Lo mismo Atlántida, era un continente que tenía un conjunto insular, algunos muy cerca del continente atlántico, otros más dispersos, ¿sí? Y esa relación de las dos madres patrias, de la época de la Lemuria con su contexto insular y de la Atlántida con su propio contexto, era el universo activo humano para esa época. Humano, animal, vegetal, mineral. La purificación decimos que fue territorial porque no cambió la estructura de todo el planeta, sino principalmente una actividad purificatoria centrada primero en la Lemuria y millones de años después en la Atlántida. Lo que va a ocurrir ahora es mucho más profundo y abarcante, porque la purificación tiene que ser global, total y absoluta. ¿Por qué esto? En la época de Lemuria y de Atlántida, cuando se extinguía un ciclo, el ciclo Lemur primero y luego el ciclo Atlante, se estaban extinguiendo patrones raciales, pero la consecutividad de la vida humana en la superficie de la Tierra iba a seguir siendo regida por la ley de karma, por lo cual el tipo de purificación era muy diferente. No es lo mismo que se dé una purificación, kármicamente hablando, para que se inicie un nuevo ciclo, siguiendo la regencia kármica, la administración del proceso, que como va a ocurrir ahora, que en la superficie de la Tierra se va a agotar la expresión kármica, por lo cual tiene que ser un proceso purificatorio profundo y omniabarcante. Toda la superficie del planeta va a ser purificada, transmutada, fluidificada, transubstanciada, en función de que todo lo que existe hoy, a partir de un nuevo orden cósmico planetario, sirva para la expresión de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. La ley de karma no va a existir más en la superficie del planeta. Insistimos, va a ser la ley evolutiva superior y la ley de ciclos. Entonces, el papel que tuvieran aquellos seres que sienten profundamente su responsabilidad, su actividad como conciencias en esta etapa de transición, es ser herramientas de adelanto de energías futuras. ¿Cómo podemos ir cooperando con eso? Asumiendo, aquellos que lo perciban de un modo genuino, el pionerismo que el planeta requiere de algunos seres. Los pioneros tienen que asumir su rol. El pionero es aquel que es capaz de anticipar lo que la mayoría todavía no puede, sintonizar, profundizar, comprender y mucho menos aplicar. El pionero tiene la responsabilidad de asumir lo que otros ni siquiera están preparados para creer. Si nosotros habláramos de esto en ciertos ámbitos, mandan 2 personas de blanco, un chaleco de fuerza, me encierran, me dan algunos medicamentos, porque claro, personas que hablan con tanta ligereza e irresponsabilidad de ciertas cosas tienen que ser medicadas. Entonces, esto ocurrió siempre. Todos los cambios profundos de la humanidad requirieron de pionerismo, quiere decir de pioneros, de conjuntos de seres con capacidad de percibir y de anticipar lo que la mayoría no puede ni percibir ni anticipar.
Este es el rol de algunos seres humanos, no de la humanidad. Se estima por informaciones internas e intuitivas, recibidas en distintos lugares del planeta, por seres contactos, por canales, que aproximadamente el 10% de los seres estaría cercano a manifestar una condición de pionerismo. Lo que en la jerga de algunos movimientos filosóficos espirituales se define como seres rescatables, es decir, seres que pudieron rescatar su conciencia del compromiso compulsivo que las fuerzas materiales le imponían. Un ser rescatable fundamentalmente es un ser que rompe el vínculo que tiene con las fuerzas de la materia y pasa a confirmar, a fortalecer y a avanzar en el vínculo con su propia esencia cósmica, por lo cual, ante la mirada cósmica se torna un ser rescatable. Quiere decir, un ser que al momento de producirse una selección de conciencias en un contexto determinado, como puede ser la superficie de la Tierra, se torna candidato para recibir informaciones y posibilidades evolutivas que la mayoría, por compromiso material, no pueden recibir. Entonces, desde el punto de vista del orden cósmico, en una civilización como la nuestra, solamente una pequeña minoría está en condiciones de recibir una propuesta evolutiva más avanzada. En este caso, más avanzada significa bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos. La mayoría de ese 100%, el 90%, todavía va a tener que hacer, ¿sí?, experiencias kármicas, posiblemente en distintos contextos evolutivos, en distintos planetas y sistemas solares, en función de lo que la jerarquía cósmica, quiere decir las grandes conciencias e inteligencias cósmicas, consideren necesario. ¿Qué es el plan evolutivo?, preguntan también. El plan evolutivo es un conjunto de consideraciones, de prevenciones, que desde niveles elevados de la vida planetaria, desde niveles elevados del sistema solar y de la galaxia, se consideran adecuados para conducir las instancias evolutivas, en este caso el planeta Tierra. Porque el plan evolutivo es todo conjunto de previsiones, ¿sí?, que puede ser aplicado a cualquier campo cósmico de existencia, plano, nivel, dimensión. En este caso hablamos del plan evolutivo para la Tierra. Entonces, nosotros no podemos elegir o determinar, como civilización primitiva y kármica, los distintos aspectos del plan evolutivo. Pero sí estamos subordinados, con o sin conciencia, a lo que la vida cósmica, las jerarquías cósmicas, la energía cósmica dispone para esta etapa como previsión, quiere decir como plan evolutivo. ¿De qué manera los seres pueden tornarse más lúcidos en relación a ese plan evolutivo que los abarca, incluso sin tener conciencia ninguna de él? Haciendo lo que veníamos diciendo al principio de la charla. Si un ser, por sintonía y alineación, reduce distancia con su conciencia interna, el resultado de eso va a ser el vertido de estímulos por parte de su conciencia interna para que él sea más consciente de aspectos de la realidad que mientras está identificado con la materia no va a lograr profundizar, no va a lograr conocer. Entonces, si un ser logra un grado de sintonía, puede recibir intuitivamente información. Esa información de orden intuitivo, lo que va a revelarle a ese ser son aspectos de su planificación interna. La mayoría de las personas conoce el término planificación interna de otra manera. ¿De qué manera? Misión. Vieron que muchas personas preguntan, ¿cuál es mi misión? ¿Qué misión tengo? Entonces, para unificar y ponernos de acuerdo en un lenguaje, en Cosmosofía no hablamos de misión, sino de planificación interna. ¿En qué se basa? En que el alma, al permitir el retorno del ego a la materia, le ofrece, cuando el ego está maduro y cuando la misma alma
que está maduramente relacionada con la vida planetaria, le ofrece una planificación. ¿Qué significa? Que el ego ejecute en la materia aspectos complementarios a lo que el alma misma asume en términos de necesidad planetaria atender. Aquello que el alma le ofrece al ego y que ella misma acepta para ejecutar los niveles subjetivos y anímicos es planificación interna, y esa planificación interna es la porción del plan evolutivo que un ser tiene que concretar. Un ser solo no va a concretar todo lo inherente al plan evolutivo, pero sí puede aceptar, concretar la porción del plan evolutivo que su alma, como planificación interna, le ofreció para que cuando encarnara, él actuara a favor de ese plan evolutivo. Cualquier ego que mantuviera sintonía con el alma y que cumpliera los estímulos que el alma le ofrece a nivel intuitivo y que a través de pensamientos, sentimientos y acciones alineadas a la voluntad del alma pudiera ejecutar, esa ejecución es el cumplimiento del plan evolutivo. Si un ser está absolutamente cegado por la materia, si un ser no tiene sintonía interna, si un ser creyendo que está en sintonía interna simplemente es una marioneta de las fuerzas astrales, él no puede de ningún modo sintonizar aspectos de su planificación interna y por ende está incapacitado de participar de la asistencia del plan evolutivo. Por eso es muy importante que los seres aprendan a silenciarse, a aquietarse, a simplificar la vida, a ser conscientes de que la superficialidad, la frivolidad, la falta de síntesis los sume en un compromiso con las fuerzas de la materia que luego va a ser muy difícil superar, no imposible, pero va a demandar energías que podrían ser colocadas ya a esta altura de la situación planetaria hacia la asistencia de ese plan evolutivo. Entonces, para que un ser no caiga en las redes de engaño y de ilusión de las fuerzas intermedias, quiere decir las fuerzas psíquicas y básicamente dentro de la capa psíquica las fuerzas astrales, él tiene que estar atento para regular cualquier vestigio de ambición, de egoísmo, ¿sí?, de búsqueda de relevancia, de búsqueda de reconocimiento. Él tiene que aprender a dominar lo que de algún modo nosotros llamamos en cosmosofía metas personales, egoístas, metas individuales. Si el ser entiende que ciertas búsquedas que él considera espirituales, en realidad, observándolas con la mayor honestidad posible, se han tornado metas personales y egoístas, entonces tiene mucho para purificar antes de poder avanzar en la asistencia del plan evolutivo. Ahora, si el ser, que es consciente de tener que amplificar su relación con la propia alma, comienza a percibir que en sus prioridades y escala de valores, lo que tiene preponderancia y gana protagonismo progresivamente son metas universales, altruistas y solidarias, entonces ahí tiene una señal de cuál es su verdadero interés. Pudo transmutar, renunciar a la compulsividad egoísta individual de las metas personales y ya está abierto al percibir metas universales para cumplir con todo aquello que su alma, dentro del contexto de esas metas, alimente como energía. Aquí nos preguntan por el nuevo código genético del que habla. ¿Qué cambios concretos traerá a la conciencia y en el cuerpo humano? Ciertamente nosotros, cuando alguien pregunta en estas charlas, compartimos cierto tipo de estímulos de información relativo a un nuevo código genético que está presente en este momento en una pequeña minoría de los seres de la superficie del planeta.
lo que no le quita importancia por estar presente en carácter minoritario. Es sumamente coherente, porque para que un ser pueda ser portador del nuevo código genético, tiene que haber llegado a un grado de transformación y de elevación de su patrón vibratorio, de lo que él es como conciencia, que empatice y facilite ese vínculo. El nuevo código genético es incompatible con la mayoría de los comportamientos y patrones de conducta que esta humanidad naturalizó y que justifica continuamente. Para que un ser pudiera ser receptor de la implantación del nuevo código genético, él tiene que brindar características genuinas de elevación, de equilibrio, de armonía, de transformación. Quiere decir, tiene que haber reducido las distancias con su vida interna y ser consciente y estar atento para custodiar que las fuerzas de la materia no puedan con él. Entonces, aquellos que pudieran prevalecer como receptores potenciales o como receptores ya firmes de ese código genético, tienen que brindar estas condiciones de compatibilidad vibratoria. Lo que significa, dicho de otro modo, que su ampliación como conciencia o su nivel evolutivo tiene que estar a la altura del patrón vibratorio de ese nuevo código genético. El viejo código genético, el ADN, está presente en todos nosotros. El nuevo código genético cohabita en algunos seres con el ADN. Este código genético se conoce como GNA. GNA. El significado de la sigla GNA no está revelado, solamente se reveló por vía intuitiva en algunos sectores del planeta, a través de algunos canales, se reveló la sigla pero no el significado. ¿Qué es lo de menos? Porque en realidad el nuevo código genético tiene o presenta como mayor importancia simplemente su existencia, más que la revelación de la sigla con la cual se lo señala. ¿Y cuáles son sus características? Por ejemplo, el ADN tiene patrones vibratorios, magnéticos, electromagnéticos, pero también físicos y químicos. Quiere decir, el ADN de nuestra humanidad puede ponerse en un microscopio, puede estudiarse de todos los modos posibles, la cadena del ADN, todo lo que ya sabemos que implica el ADN, todo eso puede estudiarse, y todavía hay más para estudiar, porque nuestra humanidad pone el ojo en lo material y no en lo subjetivo, por lo cual está obsesionada con seguir buscando aspectos en el ADN que no representan de ningún modo, ni van a representar posibilidades de transformación. ¿Por qué tanto estudio del ADN? Porque es negocio. Quien más avanza en el estudio del ADN va a tener posibilidad de negociar lo que descubra y hacerse de dinero, de fama, de prestigio, encontrar un trabajo millonario en un laboratorio, todo lo que ya sabemos que hace nuestra ciencia y que hace en general nuestra humanidad, buscar provecho material. El GNA, por el contrario, no puede ser detectado a través de microscopios, ni de análisis, ni de ningún tipo de test. ¿Por qué? Porque no tiene contraparte física ni química. Quiere decir, no tiene una contraparte etérico-física. El GNA es un patrón o un núcleo electromagnético. Quiere decir, su constitución es electromagnética. En ese contexto del núcleo electromagnético, tiene posibilidades de las leyes electromagnéticas cósmicas de alto voltaje, absolutamente desconocidas para la humanidad de la Tierra. Los patrones que nosotros conocemos, electromagnéticos o magnéticos, como se lo quiera llamar, son muy básicos. Patrones electromagnéticos o magnéticos que son los que la ley de karma permite percibir y con los cuales permite experimentar. Pero los patrones electromagnéticos de orden superior, supracármicos, que responden a las leyes como la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, son estructuras electromagnéticas, núcleos, dínamos electromagnéticos de una condición absolutamente superior, absolutamente impredecible, inédita en términos de ciencia terrestre y de percepción terrestre.
Este nuevo código genético procede de campos cósmicos de alta evolución que están bajo esa ley evolutiva superior, y este patrón, el GNA, fue adaptado, proveniente de esos campos cósmicos de alta evolución, fue adaptado para las características que va a necesitar la humanidad en el futuro ciclo planetario cuando se trascienda o se agote la actual transición planetaria. Quiere decir, cuando la cohabitación de la ley de karma con la ley evolutiva superior se agote y toda la superficie del planeta, ¿sí?, esté regida por la ley evolutiva superior. Entonces, el GNA que actualmente cohabita con el ADN es un GNA de transición, quiere decir, no está expresando todo el voltaje que el futuro GNA, respondiendo ya de lleno y absolutamente a la ley de ciclos, va a poder expresar. ¿Por qué? Porque sería tan elevado ese voltaje que llevaría al portador a un colapso. No nos olvidemos que está presente el ADN y que la cohabitación tiene que estar regulada por una regulación de patrones electromagnéticos que no generen un shock en la estructura etérica del individuo que porta ese nuevo código genético. Entonces, cuando termine la transición, las jerarquías creativas encargadas de administrar la presencia de los códigos genéticos y de todo lo relativo a aspectos creativos, según el ciclo de etapa que se esté transitando, van a habilitar a través de ceremonias de leyes cósmicas, magnéticas, van a habilitar un mayor voltaje de ese GNA y va a pasar a conducir la conciencia humana de un modo absolutamente inédito. Esto va a coincidir con que hoy nosotros como humanidad tenemos un 6 o un 7% de coeficiente evolutivo promedio, y la humanidad futura va a tener un 69% de coeficiente evolutivo. Ese coeficiente evolutivo está relacionado directamente a lo que el nuevo código genético, el GNA, va a poder habilitar. No nos olvidemos que todas las posibilidades de experiencia evolutiva que tenemos están regidas por un arquetipo. Y el arquetipo más cercano a la conciencia siempre es un código genético. Nosotros tenemos las posibilidades que tenemos, con todas las que desaprovechamos, que son el porcentaje máximo, a partir de lo que ofrece el ADN. En el ciclo venidero, ya fuera de la ley de karma, la humanidad no va a rechazar los patrones vibratorios que le ofrece el código genético, es decir, el paradigma, el arquetipo más cercano a su conciencia. Por lo cual, se va a expandir en términos evolutivos de un 6, un 7, un 8 sobre 100 a un 69 sobre 100. A tal punto, la influencia y la importancia que tiene y que va a tener el nuevo código genético o GNA. ¿Pero por qué hoy? Precisamente por esto que decíamos hace un rato, por esto que mencionábamos, la conciencia de los pioneros. Los pioneros, al ser implantados subjetivamente y silenciosamente con un nuevo código genético, comienzan a irradiar una energía que va predisponiendo el patrón vibratorio de la Tierra para que se cierre la transición actual en función del despertar de lleno ya de la regencia de la ley evolutiva superior. Entonces es muy importante en un campo cósmico en transición que algunos se les sirvan como espejos de anticipación y de implantación de nuevas energías. Por eso este nuevo código genético, aunque sujeto a una regulación propia de la transición, es muy importante para empezar a adelantar aspectos futuros de la humanidad y del planeta. Una de las consecuencias de este código genético, en quienes ya incluso ahora lo portan en la transición, es el facilitamiento de la sintonía y la alineación con su vida interna. Y algo que es muy importante en una humanidad con nuestras características, que es que esas personas pueden ser inofensivas. Quiere decir, el nuevo código genético lo que hace es estimular un patrón de inofensividad. Mientras que el patrón del ADN permite experiencias ofensivas o agresivas, porque forman parte de la experiencia kármica, tanto la ofensividad como la agresividad, el nuevo código genético no habilita a los seres
¿Por qué? Porque no tiene opciones kármicas de experiencias desequilibradas, desequilibrantes, o agresivas, o ofensivas. Entonces, los seres que son portadores del GNA tienen una tendencia a armonizar la existencia, a equilibrar la existencia, a poner lo que aquellos que son ofensivos y agresivos no pueden poner porque aún no tienen control sobre su personalidad, sobre su carácter, sobre su ego. Entonces, este es el motivo, el fundamento, por lo cual es tan importante la cohabitación actual en un pequeño porcentaje de seres, porque están liberando en la vida planetaria aquello que tendría que haber sido liberado por la mayoría, y sin embargo, en este momento es responsabilidad de una minoría. ¿Cómo hacer para ser uno mismo si todo nuestro entorno es diferente? Bien, es interesante, porque uno mismo, dependiendo del nivel de conciencia o el nivel de atención que tenga una persona, cuando dice uno mismo, ¿qué está señalando? ¿Se está señalando como ego? ¿Se está señalando como personalidad? ¿O se está señalando como conciencia interna, como esencia, como luz, como vida cósmica? ¿Qué parte estamos señalando cuando decimos uno mismo? Entonces, si el ser está señalando la incomodidad del ego, porque él no puede ser uno mismo en el contexto que lo rodea, bien, va a tener que aprender a ganar, a avanzar sobre la neutralidad, la impersonalidad, la imparcialidad, porque nosotros no podemos pedirle a las personas que sean como nosotros queremos, del mismo modo que las personas no pueden pedirnos que seamos como ellas están expectando. Entonces, para ser uno mismo, lo primero que tendríamos que definir con claridad es cuál es nuestra verdadera identidad. Si el ego considera que la verdadera identidad es la energía del ego, quiere decir la energía egótica o egoica, es una gran limitación. Si el ego considera que la verdadera identidad es la que dice el DNI con su número, dirección y fecha de vencimiento, es una gran limitación. Si el ego considera que la verdadera identidad es que no lo frustren en hacer lo que se le da la gana, el libre albedrío, satisfacción de deseos, de búsqueda de comodidad, es una gran limitación. Ahora, si nosotros entendemos nuestra verdadera identidad como la esencia profunda y espiritual presente en nosotros, eso nadie puede impedirlo. Al ego le pueden impedir ciertas manifestaciones. A la personalidad de la cual el ego se sirve para aprender a estar en la materia también. Pero cuando un ser entra en sintonía interna y empieza a liberar su verdadera identidad, quiere decir la luz, la esencia, la conciencia espiritual, la vida cósmica que él es, ninguna situación externa lo puede limitar. Cuando el ser puede ampliar el canal de su relación interna y lo que él es profundamente, su verdadera identidad comienza a manifestarse, nada puede limitarlo y ya no le importa cómo los demás se comporten. Porque él descubre, a partir de esa relación y expresión de su verdadera identidad, que él no está acá ni para dar explicaciones, ni para convencer a nadie. Él descubre que está acá para hacer lo que los demás, transitoriamente y posiblemente por un ciclo muy extenso, no puedan hacer. Un ser está acá para manifestar su verdadera identidad, no para cuestionar lo que los otros le cuestionan, ni para entrar en crisis de un modo negativo. Un ser que descubre que su verdadera identidad es interna y se ofrece incondicionalmente para mostrarla al mundo, cumple de algún modo con aquello que dijo el instructor Jesús: estar en el mundo sin pertenecerle.
estar en el mundo sin pertenecerle y el reino está dentro de ti. Aquella energía superior e interna presente en nosotros es nuestra verdadera identidad. Aquel reino, simbólicamente hablando, es nuestra verdadera identidad. Jesús dijo, ¿sí?, la casa del Padre tiene muchas moradas. Si uno se identifica con el aspecto externo, con la morada más básica, primitiva, exterior y psicofísica, entonces transitoriamente va a estar expuesto a determinado tipo de condicionamientos. Pero si entiendo que mi morada interna es quien alberga mi verdadera identidad, entonces mi relación con la realidad va a mudar, va a cambiar, va a transformarse profundamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No importa lo que hagan los demás, no estamos acá para convencerlos, sino para hacer lo que ellos transitoriamente no pueden hacer. Algunas personas consideran que vivir en el eterno presente es no preocuparse por nada, cosa que está bien, puede preocuparse, es tóxico. Que nada te tiene que interesar, hay que vivir la vida, el momento. ¿Sí? No se sabe qué va a pasar mañana, así que disfruta hoy. Yo vivo el eterno presente, dicen algunos. Disfruta hoy. Y lo que pasó, pasó, listo. Si te buscan, trata de que no te encuentren. Bueno, eso no es el eterno presente. Eso es vivir indiferentemente la realidad sin hacernos cargo de que estar ahora en una coordenada existencial determinada bajo ciertas leyes de espacio-tiempo nos está intentando llevar a una condición de concientización, intentando que recordemos que hay una responsabilidad evolutiva que ejecutar, que alcanzar, que transitar ahora. Entonces, el ego y la personalidad, en la medida que no entran en sintonía y reducen la distancia con su núcleo espiritual, no viven el eterno presente, por el contrario, viven una ilusión, una fantasía, una distorsión propia de la influencia que las fuerzas psicofísicas le ofrecen continuamente. Esas fuerzas psicofísicas intentan que el ego y la personalidad con la cual está haciendo una experiencia centren su energía en la materia, porque si el ego avanza en la sintonía con las leyes internas, automáticamente deja de alimentar las fuerzas de la materia, y esas fuerzas no quieren dejar de recibir el alimento de la atención y del desequilibrio y la desarmonía con la cual se alimentan, porque cuando no hay vínculo interno, lo único que nos une con la materia son distintas graduaciones y disfraces de desarmonía, de desequilibrio, ¿sí? También podríamos decir de egoísmo, de egocentrismo, ¿sí?, de autismo evolutivo. Entonces, fundamentalmente, el eterno presente es lo que vive nuestra alma. Nuestra alma no vive en el pasado, no vive en el futuro. Nuestra alma vive en una sintonía profunda con las leyes internas del planeta, en este caso con las leyes que se llaman o se denominan anímicas, las leyes que se componen de un modo en particular, como energía, para brindar a las almas en los niveles internos las condiciones evolutivas que necesitan. No nos olvidemos que las almas no pueden ingresar directamente a la materia y disponen de un campo encarnante, de una energía reencarnante, que es lo que denominamos ego. Entonces, las almas en su propio nivel jamás están desactualizadas, no están ni avanzadas ni atrasadas, no fluctúan. Las almas están en una continua alineación con la fuente jerárquica, energética, con las leyes internas del planeta, con la conciencia cósmica del planeta, que las nutre continuamente, actualizando su relación con las necesidades planetarias evolutivas, que en definitiva para las almas son sus propias necesidades evolutivas. No hay una decisión, no existen planetariamente necesidades que no sean a su vez simultáneamente las necesidades de los núcleos internos, del alma, del espíritu, de la mónada.
Entonces, el alma vive en ese eterno presente, se actualiza, se ayorna continuamente. El ego, a partir de que se aproxima a sintonizar la energía interna proveniente del alma de un modo cada vez más estable y más profundo, aprende a trascender los velos que le imponía la materialidad, las fuerzas de la materia, y comienza a responder con su funcionamiento a las energías del alma, por lo cual se acerca cada vez más a la estabilidad de vivir lo que nosotros acá estamos denominando eterno presente. El ego aprende a responder gradualmente a la voluntad del alma, intuitivamente recibe estímulos, cumple con esos estímulos, lo que quiere decir cumple con su planificación interna. En la medida que esa planificación interna lo cumple de un modo cada vez más equilibrado y estabilizado, entonces él está viviendo esa realidad que en el propio nivel del alma se llama eterno presente. Entonces el ego deja de preocuparse, ya no le importa lo que pasó, ya no le importa ni le preocupa lo que vendrá. El único propósito válido para él es no perder la sintonía con esa voluntad superior que el alma representa para él y cumplir con su rol de herramienta y de espejo. El ego que hace eso impone a la personalidad un ritmo de respuesta subjetivo, interno y superior que la personalidad por sí misma no puede obtener si el ego no se lo ofrece. Recordemos, para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, no lo tienen claro, que personalidad y ego no es lo mismo. La personalidad es el campo psicofísico del cual se sirve el ego. Quiere decir, la mente es la contraparte superior de la personalidad. El cuerpo astral emocional, la contraparte intermedia. Y el cuerpo etérico físico, la materia concreta, es la contraparte inferior de la personalidad. Quiere decir, la personalidad es lo que representa para el ego el índice de sustancia psicofísica con el cual hacer las experiencias kármicas. El ego encarna tomando a la personalidad como herramienta de ensayo de las leyes materiales, enviado por el alma para dominar esas leyes en nombre del alma. Por eso el eterno presente inicialmente es vivido por el alma de un modo sincrónico, fluido, continuo y actualizado, y gradualmente el ego, para ir concretando el avance del dominio en las leyes de la materia, tiene que sintonizar aquel aspecto del alma y hacer que el eterno presente, que en el nivel del alma es imperecedero, empiece a reflejarse en un ego, primero de manera fluctuante y luego llevando esa fluctuancia a un grado de estabilidad y permitiéndole al ego ver a la materia y participar de ella de un modo superior. Eso es el eterno presente para él. Aquí nos preguntan por nuevos centros de energía. ¿Qué señales o síntomas indican que estamos atravesando ese proceso de manera correcta y no confusa? Algunas personas no cuentan con la información de que los centros de energía, en este caso de una humanidad como la nuestra, los centros de energía son la herramienta que un conjunto humano recibe precisamente para poder interactuar con el patrón vibratorio y energético del planeta donde está haciendo una experiencia. La humanidad recibió desde sus inicios, estamos hablando desde las razas básicas, hace un rato hablábamos de la Lemuria, de la Atlántida, recibió un sistema de energías que luego fue pasando por aspectos de transformación a medida que las razas se iban sucediendo, pero de un circuito de energías que hoy se conoce como chakras. ¿Sí? La cultura oriental, la filosofía oriental y los patrones religiosos orientales terminaron imponiendo algunas palabras que nos permiten diferenciar ciertas cuestiones, ley de karma, ¿sí? Chakras y otras tantas cosas.
Entonces, la humanidad recibió estos centros de energía, este circuito de energía, con el cual poder interactuar con el polo energético vigente en el planeta hasta el año 1988. ¿Por qué? Porque sin importar la raza lemuriana, Atlante o antes de la lemuriana, las razas hiperbóreas, ¿sí?, la polaridad era masculina. Y para interactuar con esa polaridad masculina era necesario un circuito de energías afín a ese polo energético vigente. Y esos eran los chakras. Pero como la polaridad masculina se extinguió en 1988 y comenzó gradualmente a intensificarse el polo femenino, decimos gradualmente porque estamos en transición, todavía cohabitan aspectos viejos anteriores a 1988 y aspectos nuevos relativos a lo que va a regir la vida planetaria después de que se agote la transición. ¿Qué quiere decir cohabitar? ¿Por qué? Porque solamente en transición elementos que no son compatibles cuando están plenos en una etapa pueden cohabitar. Una transición es un campo de energía, un ciclo donde cohabitan elementos que en sus etapas convencionales no tenían contacto entre sí. Por eso en esta transición las cosas tienen características tan particulares, tienen características tan específicas. Una de esas características es que en algunos seres, del mismo modo que hablábamos del código genético, el GNA, en algunos seres, y en muchos está presente el GNA, ya está despierto, ¿sí?, lo que es el nuevo circuito de energías, que se conoce como consciente derecho. También se conoce como campo cosmo-sono-medular, pero es una palabra difícil. La decimos para aquellos que quieren contar con ella. Se conoce como campo cosmo-sono-medular. Más simplemente y directamente dicho, consciente derecho. La diferencia del consciente derecho con el sistema de chakras es notoria, fundamental, absoluta. Lo único que tienen en común es que sirven como centros de administración energética, pero su composición, su intensidad, su orden circulatorio, la cantidad de núcleos que lo componen es totalmente diferente. Este consciente derecho opera como una antena cósmica, permite que el ser, sin esfuerzo, pueda recibir información interna, ¿sí?, profundizarla y aplicarla con un nivel de síntesis, bajo un formato de síntesis que el sistema de chakras, el sistema anterior de energía, no habilitaba de ese modo. A medida que un ser va despertando los distintos núcleos, los sucesivos núcleos del consciente derecho, a partir de su proceso iniciático, ese consciente derecho, en aumento, en ampliación, ¿sí?, va permitiéndole pasar por su conciencia aspectos relativos a la vida subjetiva, a la vida inmaterial, a la vida interna, que antiguamente, en el ciclo anterior, dificultosamente algún ser podía llegar a percibir o aplicar de ese modo. Entonces, este nuevo circuito de energías va a estar presente y activo de modo absoluto en el total de la humanidad luego de la transición terrestre. Y del mismo modo que ocurre con el GNA, solamente hoy algunos pocos seres están viviendo el despertar del consciente derecho. A diferencia del GNA, que es implantado por jerarquías en la conciencia del individuo, el consciente derecho es despertado a través de una ceremonia que está relacionada íntimamente a las iniciaciones que pasa la conciencia del individuo. Cuando decimos la conciencia del individuo, no estamos diciendo el ego y la personalidad. En el ciclo anterior, todavía ego y personalidad podían participar de ceremonias iniciáticas que le permitían concientizar aspectos evolutivos de un modo en particular, quiere decir, individualizar aspectos dinámicos de la evolución. Actualmente, ya eso no es posible. Los seres no están siendo conducidos ni habilitados para vivir iniciaciones externamente. Entonces, ¿cómo es esto de las iniciaciones?
Porque el iniciado siempre fue la conciencia espiritual del ser, el espíritu, lo que en cosmosofía se denomina mónada. Es la mónada, el espíritu, el verdadero iniciado. En la antigüedad, al mismo tiempo que se vivían las iniciaciones a nivel espiritual monádico, ¿sí?, se vivían a través del acompañamiento de hierofantes en el nivel del ego y la personalidad. Eso permitía, insistimos, a la personalidad y el ego poder individualizar ciertos aspectos evolutivos. Actualmente, por el gran asedio de fuerzas disuasivas presentes en la materia, las iniciaciones no podrían acontecer en nivel externo. Si un ego y una personalidad fueran llevados a esta cuestión de pasar por una iniciación, las fuerzas involutivas, las fuerzas caóticas, neutralizarían y desequilibrarían toda la ceremonia iniciática. Sería absolutamente imposible. Entonces, el verdadero iniciado es la mónada. Con este nuevo circuito de energía y con la síntesis ascésica de las iniciaciones, en esta transición comenzó a estar habilitado el despertar del consciente derecho. Las iniciaciones hasta 1988 eran 9. Actualmente son 7, es decir, se produce una síntesis de carácter inicial. En este momento, cuando una mónada pasa por la primera iniciación, queda habilitada por profundización de las leyes monádico-cósmicas, queda habilitada para estimular el despertar del primer centro del consciente derecho, que no son chakras, son núcleos de administración de energía, vórtices de energía. No son nuevos chakras como algunas personas creen o definen. Son energías o núcleos totalmente diferenciados de los chakras. Entonces, la mónada pasa por la primera iniciación, despierta el primer centro del consciente derecho. A diferencia de los chakras que están alineados al cuerpo etérico de la columna vertebral, los centros del consciente derecho despiertan en el hemisferio derecho del ser. No importa si el ser es zurdo o diestro, no importa. Es una alegoría prácticamente. Entonces, despierta el primer centro, ¿sí?, a partir de la primera iniciación monádica, del lado derecho, en el hemisferio derecho del ser, sobre la tela etérica, el campo etérico, pero no medular vertebral, sino del lado derecho, debajo de la última costilla. Se activa gradualmente el primer centro del consciente derecho. A medida que la mónada sigue pasando por iniciaciones y llega a la segunda iniciación, despierta lo que se llama el cardíaco derecho. A partir de ahí el ser tiene 2 centros del consciente derecho activos, ¿sí? El plexo cósmico, el lado derecho, debajo de la última costilla, el cardíaco derecho. En la tercera iniciación, la mónada despierta lo que se conoce como cerebral derecho. Quedan activos, entonces, el plexo cósmico derecho, el cardíaco derecho, el cerebral derecho. Durante la cuarta y quinta iniciación, la mónada es llevada a alimentar la comunión de esos 3 centros, quiere decir ponerlos en complementariedad de un modo profundo. Lo que hace que esos 3 centros pasen a funcionar como una entidad energética. Cuarta y quinta iniciación se produce el establecimiento de vínculos entre esos 3 centros que los llevan a funcionar como un equipo, como una entidad. Pasan a ser unidos por puentes, por anastomosis energética que le permiten potenciar su funcionamiento. A partir de la sexta y séptima iniciación, se produce el despertar de los últimos 2 centros del consciente derecho. Pero ya no en el campo etérico, porque estos 2 últimos centros del consciente derecho lo que hacen es ser activados dentro del aura del individuo, de lo que se llama el campo supraluminar. Por eso estos 2 centros se llaman supraluminares. El primero de esos 2 últimos que despierta es el de menor intensidad y despierta en la sexta iniciación. Y el último de mayor intensificación energética, de mayor intensidad, despierta con la última iniciación.
el más poderoso con la última, la séptima iniciación. Ese es el esquema, el prototipo de un ser que llega a tener totalmente despierto el nuevo circuito de energía. Esto no es común. Prácticamente es una rareza que algún ser en la superficie de la Tierra tuviera despierta la totalidad de los centros que conforman estos nuevos núcleos de energía, consciente derecho, campos cosmos o medulares. Pero sí hay seres que ya están pasando por primera iniciación, por segunda, que están viviendo el despertar del consciente derecho. Y ahora vamos a la esencia de la pregunta, si hay algún síntoma, si me puedo dar cuenta. En algunos casos, la percepción del despertar, de la activación del consciente derecho, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque a partir de que un ser puede ser receptor de ese despertar, es decir, potencialmente ofrecer condiciones para ese despertar, podría ser que una parte de su conciencia todavía esté muy identificada con las fuerzas materiales y que esa identificación reste potencial en términos subjetivos, perceptivos, sutiles, para que él pudiera recibir información, ya sea a partir de símbolos o información directa respecto a su condición energética general. Entonces, en algunos casos, un ser puede percibir que hay algún tipo de transformación en su estructura energética. ¿Por qué decimos estructura energética? Porque hay seres que conocen el término energía, el término vibración, ¿sí?, el término magnetismo, pero en términos prácticos, hablando de términos, nunca experimentaron grandes cosas. Pero podría ser que a partir del despertar de alguno de los centros del consciente derecho, el ser pudiera notoriamente registrar una actividad vibratoria, energética y magnética como nunca la registró. Podría ser, pero no está garantizado que sea. Es una opción. La otra opción sería que el ser no registre algún tipo de alteración, ¿sí?, de transformación o de dinámica magnética, vibratoria o energética, pero sí por vía intuitiva reciba información de que el proceso de transformación de sus centros de energía está en marcha. ¿Por qué uno podría recibir esa información y el otro no? ¿Por qué uno podría registrar una alteración en la senestesia energética, por llamarlo de un modo simbólico? Simplemente porque lo necesita. ¿Y quién determina que lo necesite o no? Su propia alma. Mínimamente el alma, su propia conciencia interna, su instructor interno, su maestro interno, su ser interno, es quien determina si un ser en ese momento necesita registrar una información determinada, ser receptor de esa información. Si el ser la necesita y está receptivo, la conciencia interna domina las leyes para pasar esa información a través del canal intuitivo y que el ego y la personalidad se tornen conscientes de aquella información. Entonces, no existe una sintomatología pareja, un síntoma, una señal pareja para todos. En cada caso el ser va a recibir o no cierto tipo de informaciones o señales estrictamente bajo una ley que es la que regula todo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y esa ley se llama ley de necesidad. Si algo no es necesario, si algo no es necesario, el cosmos no lo brinda. Porque el cosmos es pura síntesis. Administra la información como administra cualquier energía. Una información es energía. Si un ser no necesita una información, por más que la ambicione, no la va a recibir. En todo caso, va a estar puesto a prueba para ver si acepta la influencia de fuerzas astrales, de entidades astrales que van a fingir pasarle una información, pero que en definitiva, por no ser interna, van a tener un patrón vibratorio inestable, astral, psíquico. Entonces, un ser tiene que trabajar profundamente para lograr esa donación profunda, íntima y silenciosa para su cosmos interno. Luego, a lo largo de su rutina diaria, entregar aquello que donó silenciosamente. ¿Se entiende? La donación es silenciosa, íntima. La entrega
es pública. En todo lo que hago, en todo lo que participo, tengo que estar entregando lo que le doné a mi vida interna, a mi conciencia interna, a mi cosmos interno. Entonces, un ser que es capaz de poder poner en equilibrio eso, donarse íntimamente y entregar en la práctica lo que donó, ese ser está dando muestras claras de que su relación con la energía mudó y que está transformada. Aquí nos preguntan por las drogas, que es un tema que está dañando profundamente una cantidad de áreas del planeta. No hay área, todas las áreas que componen la vida planetaria están de un modo u otro impactadas por el consumo de drogas, de tóxicos de todo tipo, y fundamentalmente drogas que no son consideradas como tales y que en realidad están encubiertas por patrones de vida y de conducta que tenemos naturalizados. Por ejemplo, una de las drogas que no se registra como tales, pero que existe como tales, es esta adicción a funcionar psíquicamente de un modo particular. Hay personas que dicen, no, yo no me drogo, no tomo alcohol, no fumo, y su funcionamiento es adictivo, porque hay patrones de vida y conducta que no pudieron purificar, que no pudieron transformar. Entonces el término droga es muy amplio. Ahora, vamos a ir un poco a lo que generalmente se entiende como droga, porque acá hace referencia al daño que puede imponer, ¿sí?, la toxicidad, las adicciones en una familia. Primero, entender que una familia es un núcleo kármico, que los seres están relacionados por el karma familiar, porque hay un proceso en común que tienen que enfrentar. Y como estamos en transición planetaria, ese enfrentar el proceso en común implica una transformación que, de no estar en marcha, de no ponerse en marcha, haría que los componentes que justifican la relación kármica familiar no se resuelvan. Cuando los seres están puestos en un núcleo kármico familiar, tienen que transformar la esencia oculta, el motivo oculto, el justificativo oculto que los colocó juntos a hacer esa experiencia familiar. Entonces, muchas veces, un ser que trae a la familia la gran problemática, ¿sí?, el gran caos que es el consumo de drogas, está colocando en esa familia algo que esa familia kármicamente tiene que enfrentar a consecuencia de antiguos patrones kármicos que se fueron desenvolviendo en la cantidad de encarnaciones. Quiero decir, no siempre el consumo de drogas está relacionado a la superación, la destrucción en términos de defensa que el gran caos planetario impuso a una gran cantidad de personas que al entrar en desequilibrio creyeron encontrar en las drogas la manera de menguar, de amortiguar ese desequilibrio. Si bien cada vez hay más cantidad de personas, millones de personas, que están superadas por la crisis planetaria y que desembocan en las adicciones, hay adicciones en la familia que estaban previstas independientemente de que la crisis planetaria impuso una presión extra, por lo cual muchos desembocaron en las adicciones.